el aporte que hacemos como sociedad civil es a poner sobre las nuevas fronteras de derechos humanos que tienen que ver con esto de poder mirar a colectivos que normalmente no son visibilizados. En el caso de niñez, pasar de el niño o la niña objeto a un niño sujeto, a una niña sujeta de derechos. Creo que lo importante tiene que ver con pasar también de no solamente una voluntad política, sino que también transferirlo a legislaciones nacionales y normativas regionales que puedan efectivamente garantizar los derechos humanos de las personas, con presupuestos públicos efectivos y con capacitación a funcionarios públicos, a servidores públicos en todos los niveles de gobierno. Lo otro también que me parece importante poner sobre la mesa es no desconocer nuestro contexto, de que en muchos de nuestros países hay como una criminalización hacia los defensores de derechos humanos, hay una criminalización hacia la protesta social también, y creo que esto es un elemento que es sumamente central al momento de hablar de los derechos humanos. Agora, Fernanda Lapa, por el Instituto de Direitos Humanos. Então, como temas prioritários, nós trabalhamos educação em direitos humanos. Então, certamente é um tema que acreditamos importante, porque para essa construção da cidadania regional, para uma integração social, não só econômica, nos parece que educar e formar em direitos humanos diferentes públicos-alvos, e não só a educação formal nas escolas, sabermos o que são as outras regiões, conhecemos a história dos nossos países vizinhos, mas também para funcionários públicos, como o IPPDH tem trabalhado. Também o tema que, para nós agora, nesse ano, começa bastante caro, é o tema de formação de profissionais de mídia, de comunicação, que é o tema Mídia e Direitos Humanos do Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, que inicia sua terceira fase agora em 2015. E me parece que o discurso de ódio tem cada vez se alastrado mais, pelo menos em nosso país isso está evidente, acredito que nos outros isso também tem acontecido, e como está esse debate da liberdade de expressão, e o limite, então, ou não a ela, com a questão do discurso de ódio. Me parece que a educação dos profissionais de mídia é um tema que poderia cooperar com a ONU na questão do Programa Mundial e continuar. Para el desarrollo de políticas en derechos humanos, identificamos por lo menos 4 en los que el Instituto podría tener un rol de destaque. Son ellos: el seguimiento de los procesos de memoria, verdad y justicia en la región, la protesta social y los derechos humanos, el derecho de las personas privadas de libertad, derechos de las personas migrantes. Con relación a los procesos de memoria, verdad y justicia, países como Argentina presentan avances muy importantes. Otros han tenido en los últimos años realidades mucho más oscilantes. Poder contar con el trabajo del IPPDH, de hecho, para el monitoreo y seguimiento de cada uno de los procesos de memoria, verdad y justicia es fundamental. A su vez, debido a las tendencias regresivas que observamos en la región, en respuestas estatales frente a los fenómenos de protesta social, nos gustaría señalar que es esencial concentrarse en la regulación del uso estatal de la fuerza en contexto de las manifestaciones y no al revés. Me gustaría señalar de que en esa agenda regional aún persiste, ¿verdad?, la persistencia de un extractivismo que viene vinculado a diferentes rubros, como a rubros económicos como la minería, la soja, el arroz y el maíz, con una estrecha relación con procesos de militarización enmarcados por normativas de criminalización que vienen a ser las leyes antiterroristas. Produce una serie de violaciones de derechos humanos, tanto en territorios rurales como urbanos. En ambos territorios, urbanos y rurales, el problema del acceso a la tierra y también a la vivienda y a servicios básicos se profundiza. El sistema de justicia básicamente opera con una dinámica de utilización de mecanismos jurídicos que criminalizan, como ya lo decían muchos, los compañeros que me antecedieron, la lucha, la protesta social y defensa de los derechos humanos, funcionando el poder punitivo como con una selectividad hasta perversa, si se quiere, dirigida a desalentar la participación social y a las organizaciones de defensa de derechos humanos en territorios de conflicto. Instituto.
Primeiramente, no tema, pegando até pelos temas do próprio Instituto, como já foi orientado anteriormente, com relação à não discriminação, um tema que é de grande relevância, já mencionado por algumas dos meus colegas que precederam, é com relação ao tratamento dado aos migrantes, a questão da migração na região. É necessário avançar com relação às reformas legislativas nos planos nacionais, visto que diversos países da região ainda possuem uma abordagem para o conceito da migração a partir de uma lógica de segurança e não com uma lógica do direito a migrar como direito humano. Nesse sentido, um aspecto que seria de extrema relevância seria a ratificação da Convenção da ONU sobre Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias, que é quase aceita por quase todos os países da região, mas, por exemplo, 2 países do Mercosul ainda não ratificaram, incluindo o Brasil, o país na qual a Conectas atua mais diretamente. Nosotros, a pesar de que en nuestros países los datos de la macroeconomía y los datos de la economía han mejorado, la pobreza sigue concentrándose en los niños. Y cuando se es más chico, se es más pobre. Pero además, los niños siguen siendo los más criminalizados. Nosotros, en nuestra región, estamos viviendo una segunda oleada represiva que se encarnizó en las personas menores de 18 años. Y los ejemplos más crudos de eso son los proyectos de rebaja de la edad de imputabilidad, que se frustró el año pasado en Uruguay, pero que ahora en Brasil tienen un embate muy fuerte y que aparecen de mano de los sectores más conservadores. La Convención de los Derechos del Niño cumplió 25 años y lo único que ha ocurrido, sin ser pesimista, es que hemos renovado nuestro discurso, hemos mejorado nuestra retórica, pero estamos muy lejos de que los derechos se hagan realidad en las cuestiones cotidianas de la vida de los niños en nuestros países. Por eso es importante pasar de la retórica a los hechos y en eso tiene mucho que ver la institucionalidad y las políticas. Muchas gracias. Focando especificamente nas nossas temáticas mais específicas na área de criança e adolescente, seria importante que este Instituto e a UPS também fortalecesse as possibilidades de ações em relação às questões de exploração sexual e tráfico de pessoas relativo a crianças e adolescentes, em especial nas regiões fronteiriças, no âmbito do Mercosul, e a nossa grande preocupação relativa ao sistema de justiça juvenil, em especial no Brasil, no âmbito do sistema socioeducativo. No momento onde trabalhamos aqui de uma forma clara e qualificada sobre a questão da efetividade dos direitos humanos, e nós encontramos um fluxo terrível de tentativa da redução da maioridade penal em nosso país, e que contamos, a partir desse momento também, com um fortalecimento desta luta contrária a essa redução por toda a sociedade civil dos demais países que aqui também se encontram. Entonces, digo, no son solo los fondos buitres y el capital financiero, es el propio capital nacional, transnacional, son las propias empresas de ese modelo desarrollista que van a deteriorar con su formato de ocupación de los territorios y de los recursos naturales, con la expropiación por desposesión de nuestros pueblos, de ese modelo y de la deterioración de los derechos humanos. Entonces esto también tiene que ser dicho. Y solamente voy a señalar el tercer punto, porque me parece que es otro punto que también lo tenemos que profundizar, que es el modelo de participación social que tenemos. Yo creo que también esto ya llegó a un límite. Nosotros lo propusimos hace 15 años atrás, nosotros lo batallamos hace 15 años atrás, pero ya son insuficientes los mecanismos, son limitados los mecanismos que creamos. Y creo que nosotros mismos, con las propias estrategias de construcción de poder que muchas veces las organizaciones y los partidos se dan para garantizar estos gobiernos, es que estamos también ayudando, colaborando a no permitir. Para que hayan consultas efectivas y para que podamos participar en las consultas del Mercosur, es importante que los activistas de derechos humanos tengamos garantías para poder hacer nuestro trabajo. Por eso es muy importante que desde el Instituto se estimule que los gobiernos respeten la Declaración de Naciones Unidas sobre el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Porque para que haya consulta se requiere activismo de los derechos humanos, y para que haya activismo se requiere garantía en el trabajo de los derechos humanos, y ahí el Instituto puede colaborar. Y finalmente, creo que
muy importante contribuir con los estados a los planes nacionales de derechos humanos. Y ahí hay buenas prácticas. Yo tuve la oportunidad de conocer lo que se hizo, por ejemplo, en Perú con el gobierno de Toledo, después se le dio continuidad con el gobierno de Ollanta Humala, pero creo que es importante avanzar en que los estados comprendan la necesidad de tener planes nacionales de derechos humanos, que las organizaciones podamos participar en la elaboración de esos planes y en el control social también de los. Dentro de los desafíos, todavía queda que esas políticas que existen sean parte de un sistema integral de protección de los derechos de los niños que garantice el cumplimiento de todos esos derechos. Entonces nos parece que las acciones de la RAD o de IPPDH pueden ir en relación al cumplimiento de una agenda regional de mejoramiento de los sistemas de protección integral de los derechos de los niños, que las prioridades ya están establecidas. Por ejemplo, en la reunión del año pasado de la RAD se discutieron ciertas prioridades, una de las cuales era la desinstitucionalización de aquellos niños que no pueden vivir con sus familias y la mejora de los sistemas de protección integral de derechos. Entonces, ya que esas prioridades ya están hechas y ya que ya hay muchos avances, seguir avanzando en ese sentido sería un objetivo que el UPS y el IPPDH podría ayudar a cumplir. En ese sentido, pues en nuestro país se están respetando el tema de los desalojos forzosos. Todavía estamos en proceso de construcción. Es bien importante señalar que este proceso de construcción de la ley contra los desalojos arbitrarios fue presentada en un 100% por el pueblo. El pueblo afectado por esta problemática presenta una iniciativa de ley a través de la iniciativa popular y se firma el decreto. Posteriormente se hace una ley completamente hecha desde los movimientos populares, que es la ley de arrendamiento, la ley para la regularización y control de arrendamientos de vivienda, que provee también la protección de las familias contra desalojos forzosos. Entonces, es bien importante y el aporte de nosotros es que el pacto en la materia de desalojos forzosos se aplicaba en toda la región. Nosotros en Venezuela pues estamos a la orden, porque de verdad que ha sido un proceso digno de estudio. Los invitamos a ver cómo se desarrolló esta ley, cómo se desarrolló una ley hecha desde la primera palabra hasta la última por el pueblo y presentada a la Asamblea Nacional. Hay una cuestión que me parece central y es el avance que los estados de la región debieran hacer en este sentido respecto de el derecho al ejercicio de los derechos sociales de las personas migrantes. Y en este sentido, creo que hay una política de consenso de estándares mínimos entre los diferentes países de la región que todavía tiene que avanzar, y tiene que avanzar en algunos aspectos donde ya hay cierta legislación, como en cuestiones de trabajo y seguridad social, donde deberíamos ver qué pasa efectivamente con la implementación de estas normas que ya tenemos, y avanzar en otros aspectos donde hace falta generar normas, como en las cuestiones de acceso y accesibilidad a la salud, en igualdad de condiciones con los nacionales, digamos, pensando en migrantes en los diferentes países del Mercosur, y la atención de las personas con discapacidad. Estas son como dos cuestiones que nos parecen muy relevantes, así como también la igualdad de condiciones entre nacionales y migrantes frente a las políticas de atención a la pobreza. Esto también es un tema que consideramos está pendiente. La conferencia regional acordó unánimemente el consenso de Montevideo, donde se establecen parámetros de vanguardia en lo que tiene que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos de la región. Estos parámetros responden a las reflexiones y los avances que de una u otra forma todos los países del Mercosur están realizando en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Aquí me gustaría destacar, por ejemplo, la consulta pública que se realizó ayer en Paraguay sobre el tema del aborto. Y este año en México se lleva a cabo un proceso de seguimiento del consenso de Montevideo para establecer lineamientos y procesos de monitoreo para este acuerdo. Entonces, en este contexto, yo creo que los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos deberían ser
dada la pregnancia que están tomando en la región, temas prioritarios para el desarrollo de políticas en derechos humanos en el nivel regional, y creo que justamente en este momento clave donde se está evaluando cómo llevar adelante estos acuerdos en derechos sexuales y reproductivos y en el marco general del Consenso de Montevideo, el ámbito del Mercosur puede contribuir ampliamente al desarrollo de políticas públicas vinculadas a estos derechos. Enmarcando esta propuesta, colocar la soberanía alimentaria en el eje de los derechos humanos, en clave de derechos humanos, un derecho que no es solamente de los campesinos, las campesinas, sino también de los pueblos. Para no abordar acá, hay mucho desarrollado, tanto ya en FAO, ahora CELAC lo está trabajando, Naciones Unidas también, y por supuesto todo lo que hemos venido aportando desde la vía campesina que está a disposición. Y para terminar, recalcar la importancia del rol de los movimientos populares, no solamente campesinos, sino en general. Nos parece que no solamente tiene que ver con las propuestas que decimos saludamos eso, sino también con el seguimiento, el control y la ejecución de las políticas que vayamos desarrollando. Entonces, para mí, desde esa perspectiva, el potencial y el político y jurídico institucional de un instituto de estas características es lograr contribuir a desarrollar una perspectiva de derechos humanos en relación a la discusión y a los procesos sobre el poder económico en relación a la democracia, concretamente, digamos. Esa discusión no es explícita, si bien solapadamente existe de distintas maneras. Esa es una discusión que está transformando la agenda de derechos humanos, solapadamente, no explícitamente todavía. Y en ese sentido me parece que hay mucho en que se puede hacer, digamos, como parte de una plataforma, un esfuerzo regional. Bueno, nuestra ONG es una organización de derechos humanos que trabaja con perspectiva de género, que trabaja género y niñez, y en ese sentido venimos a pedirle al instituto la posibilidad de revisar y ver si se puede crear en la región un organismo, teniendo en cuenta la cantidad de personas desaparecidas que hay, un organismo donde tengan un registro único de toda la información sobre las mujeres, sobre todo mujeres y niñas que están desaparecidas. Lo que conocemos en Argentina, por ejemplo, no tenemos un registro único y lamentablemente hay muchísimas niñas y mujeres que están desaparecidas y nuestra fuente de información es Missing Children y Red Solidaria. Es de donde nosotros tenemos datos y hoy podemos decir que tenemos más de 160 mujeres y niñas desaparecidas, en su mayoría son niñas de menos de 18 años y que ese organismo regional, además de tener este registro único de personas desaparecidas, también debería tener un registro de personas enterradas como NN. Y en este sentido quiero unir dos temas. Digamos, nosotros trabajamos especialmente en relación a los derechos de los niños y de los jóvenes. Me parece que lo que decía la compañera y denunciaba respecto a la criminalización de los niños en la región no se condice con el aumento de la inclusión social que tenemos por las políticas en nuestros países. Creo que los niños están siendo destinatarios de las acciones de violencia y de criminalización, no solo por la baja de edad de imputabilidad o los intentos de hacerlo, sino también porque hay una criminalización también a través del no combate a las verdaderas causas de las adicciones y de que se persigue justamente a los niños o a los jóvenes que son adictos y no a quienes los utilizan para cometer el delito o el tráfico de sustancias. Y por otro lado, con la cuestión del tratamiento o el supuesto tratamiento de adicciones, donde se vuelve a someter a los niños a situaciones de encierro, cuando antes se nos hacía en función del viejo paradigma tutelar minoril. Me parece que ese es un tema en el que tenemos que poner el alerta porque se los vuelve a encerrar a los niños, se los vuelve a criminalizar a los niños y a los jóvenes. Último, entendemos también que se pierde muchísima información, se nos pierde en los lugares chicos
Nosotras trabajamos codo a codo con organizaciones de Chivilcoy, de Bragado, de Junín, de Los Toldos. Nos reunimos a través de Tiago, que lo tenemos acá presente y que nos hace el aguante muchas veces en Capital. Se nos hace muy difícil acceder a la información, se nos hace muy difícil acceder a los recursos humanos a veces, porque llegar a las instancias políticas y que se nos escuche es difícil, y al mismo tiempo la faz gubernamental está perdiendo una cantidad de información que circula entre nosotras y no encontramos los canales para poder trabajar en conjunto. Así que esto, adherir a lo de la compañera en cuanto a la creación de un espacio específico que trabaje la problemática de la violencia contra las mujeres. Gracias.